Hola y bienvenido nuevamente a Nats Corner. Wow, el tiempo pasa muy rápido y ya estamos en el episodio 5. Hoy quiero hablarte de algo muy personal, ¿sí? Algo que siempre ha estado relacionado a mi vida y que creo que puedo compartir en este episodio en base a mi experiencia. ¿De qué hablo? Bueno, si estás aprendiendo un idioma, es muy probable que en algún momento te hayas sentido cansado, confundido, frustrado, con dolor de cabeza y pensando de que nunca vas a poder aprender ese idioma que tanto quieres, o que simplemente deberías rendirte y dejar que la tecnología en este caso te ayude con los traductores que ya existen. O también tal vez pensaste, soy malo para los idiomas, otras personas aprenden más rápido que yo, o esto es demasiado difícil. Si alguna vez pensaste o sentiste algo así, creo que este episodio es para ti. ¿Sí? Yo también he estado ahí y hoy quiero contarte un poco sobre mi experiencia aprendiendo idiomas, sobre errores comunes que todos cometemos y sobre cómo aprender sin sentir que todo es una lucha constante. Bien, entonces, si estás listo, empecemos el episodio del día de hoy. A veces, cuando vemos a alguien hablar varios idiomas, pensamos, wow, esa persona es muy especial, es muy inteligente, quiero ser como esa persona. Pero también al mismo tiempo nos cuestionamos, de repente esta persona tiene un talento natural o por ese mismo talento se le hace muy fácil aprender idiomas. Sí, pero creo que casi nunca vemos lo que hay detrás. No vemos las largas horas que pasó esta persona aprendiendo este idioma, cuando estaba confundido por las veces que no entendía nada de lo que estaba aprendiendo, por las veces en donde se olvidaba las palabras que estudiaba, o la vergüenza al hablar por no tener la pronunciación ideal, o por frases mal dichas que llevaron a que se malinterprete el mensaje. Sí, yo también pasé por eso. Y en mi vida, a lo largo de mi aprendizaje por diversos idiomas, en cada uno he sentido lo mismo. Emoción al inicio por poder descubrir este nuevo idioma. Luego confusión porque es muy distinto a lo que he estudiado antes. Cansancio porque veo tanta información que no sé ni por dónde comenzar. Y muchas veces frustración porque algo que había estudiado el día de ayer y pensé que ya lo había comprendido en su totalidad, ya no lo podía entender o de repente se me había olvidado al día siguiente. ¿Sí? Y creo que eso no desaparece por saber otros idiomas, sino que simplemente aprendes a convivir con ello. Creo que uno de los errores más comunes al aprender un idioma es querer ser perfecto desde el inicio. Querer hablar sin errores, pronunciar todo bien, entender todo, ¿sí? Y cuando no lo logramos, nos desanimamos, preferimos enfocarnos en otras cosas y simplemente lo olvidamos y lo dejamos como un objetivo que lo voy a hacer en un futuro, ¿sí? Pero creo que aprender un idioma no funciona así. Si pudiera resumir la esencia de aprender un idioma, creo que es sobre todo perseverancia, ¿sí? Como dicen, nadie aprende a caminar sin caerse primero.
y nadie aprende a hablar sin equivocarse. En donde los errores no significan que estás fallando, sino que significa que estás aprendiendo. Otro error común que he visto es compararnos con otras personas. Vemos a alguien que avanza muy rápido y pensamos que nosotros somos los lentos. Pero cada persona tiene su propio ritmo, cada persona tiene una historia distinta, un tiempo distinto, un contexto distinto. Y aprender un idioma no es una carrera. No hay una meta que todos deban alcanzar al mismo tiempo, sino es un camino personal. Creo que esta es una de las partes más difíciles al aprender un idioma porque en la era digital donde vivimos es muy fácil ver qué es lo que nuestros amigos cercanos están haciendo, ¿cierto? Y al ver qué es lo que están haciendo, es imposible no preguntarnos ¿y qué estoy haciendo yo? Y es imposible no sentirnos como que me estoy quedando atrás, ¿sí? Pero creo de que nuevamente la esencia es ser perseverante y no esperar a que todo esté perfecto, que tengas todos los materiales o que tengas el equipo o la computadora de última generación para empezar a estudiar, sino simplemente empezar con algo cada día, ¿sí? De repente, si una hora se te hace muy largo, empezar por 10 minutos, luego subir el estudio a 15 minutos, 25 minutos, media hora, y así, sin darte cuenta, vas a estudiar una hora y media, a veces 2 horas. ¿Sí? Entonces, lo importante es hacerte el hábito y ser perseverante. ¿Qué más? Otra cosa que creo que solemos pensar es que aprender un idioma significa estudiar siempre. Estudiar libros, reglas, ejercicios, que muchas veces son muy complicados de entender. Y eso sí, ayuda, pero no es todo. ¿Okay? Un idioma, creo, y es en algo que yo me enfoco mucho, se aprende escuchando, observando, repitiendo, pero sin presión o sin buscar la pronunciación perfecta, ¿sí? Se aprende cuando, por ejemplo, escuchas una canción y reconoces una palabra y dices, esta palabra yo la aprendí ayer. Cuando entiendes una frase en una película o en una serie, o cuando logras decir algo simple y la otra persona te entiende. Esos pequeños momentos creo que son avances reales y lo que realmente te llena por dentro y te da esta energía para poder seguir avanzando y poder seguir estudiando. En este sentido, creo que aprender sin frustrarte no significa no sentirte mal nunca, sino que significa entender que esos momentos son parte del proceso, ¿sí? Darte permiso a ti mismo de no entender todo, de olvidar palabras, hablar con errores, ¿sí? Tratarte con la misma paciencia con la que tratarías a un amigo, ¿sí? Y algo que a mí me ha ayudado mucho es cambiar la pregunta. En lugar de preguntarme ¿por qué no avanzo más rápido?, me pregunto ¿qué entiendo hoy que antes no entendía? Porque muchas veces el progreso es invisible, pero está ahí. El progreso creo que no es una escalera, ¿sí? En donde empiezas en el nivel 1 y luego vas subiendo escaleritas y terminas en el nivel 100, sino es más como una curva. ¿Ok? Vamos acumulando contenido, material, escucha, ¿sí? Vocabulario, gramática, y llega un momento en donde empezamos a entender, ¿sí? Es como un niño pequeño
a los niños no estudian con libros, ¿cierto? Los niños, en este caso, ¿cómo aprenden? Escuchando, ¿ok? A través de lo que se conoce como inmersión en el idioma. Porque desde que están en el vientre materno, se han acostumbrado a escuchar en el idioma en el que su mamá les hablaba, ¿sí? Y cuando nacen, en sus primeros meses de vida y en sus primeros años de vida también, antes de que hablen, están constantemente escuchando y viendo el contexto en el cual les hablan, ¿sí? Entonces, te invito a que seas como un niño pequeño, ¿sí? Que quites todas estas preconcepciones que puedes tener sobre los idiomas y simplemente date el permiso de sumergirte en este nuevo idioma que has decidido aprender, ¿ok? Porque nadie es malo para aprender idiomas, nadie es lento para aprender idiomas y este es un camino a largo plazo, ¿sí? Es un proceso lleno de pausas, dudas, retrocesos y pequeños logros que te llenan en tu día a día. Y por eso he decidido crear este podcast, para poder acompañarte en ese camino, no para exigirte, no para evaluarte, sino para recordarte que aprender también puede ser tranquilo, que puedes disfrutar el idioma sin sentir que todo es una prueba, ¿sí? Y que también puedes estudiar no solo el español, sino también otros idiomas sin presión y sobre todo con cariño. Y un último tip más. Quiero que cuando elijas qué idioma estudiar, tomes en cuenta tu cariño hacia ese idioma, ¿sí? Porque en mi experiencia personal, creo que cuando uno le tiene cariño a algo, no pone muchas trabas al momento de dedicarle tiempo a eso en específico. Por eso es que dicen que cuando una persona se enamora de un extranjero, es más fácil que aprenda su idioma, ¿sí? Porque es el poder del amor, por así decirlo. Y en este contexto, por ejemplo, si es que a ti te gustan, bueno, yéndonos más a Corea, si es que a ti te gustan los idols de K-pop o los actores coreanos y tienes a un actor en específico que te guste y te imaginas hablando en su propio idioma, puede que este sea tu canalizador o tu motivación, por así decirlo, invisible, para poder aprender este idioma todos los días, ¿sí? A mí, por ejemplo, me gusta mucho la cultura coreana. Por eso es de que todos los días a mí me daba mucha motivación y mucha alegría poder estudiar al menos un poco cada día, ¿sí? Creo, bueno, para las personas que están interesadas en aprender español, que se den ese tiempo para pensar y decir, ¿qué me gusta del español? ¿Qué quiero lograr con este idioma? ¿Qué es lo que me llama la atención de este idioma? Sí, creo que una vez que hayan logrado y que hayan hecho este ejercicio, se les va a hacer más fácil el poder estudiar al menos algo cada día, ¿sí? Y creo que la gramática o que cuando llegue un momento difícil, donde ya no tengan ganas de querer estudiar, ¿sí? Se acuerden de esta meta. E incluso algo que les ahí podría ayudar es el poder escribirla, ¿sí? Se acuerden de esta motivación, de esto que les gusta, este cariño, esta fuente de cariño hacia este idioma, para que en estos momentos difíciles donde nos olvidamos de todo ello, sea un recordatorio, ¿sí? Sea un recordatorio de que todo tiene un porqué, ¿sí? Que no simplemente estás aprendiendo palabras y gramáticas por las puras,
sino porque tienes un objetivo. Bien, gracias entonces por escuchar este episodio, el episodio número 5. Gracias por estar aquí, por seguir aprendiendo. ¿Sí? Nos vemos muy pronto en el siguiente episodio. Déjame tu experiencia sobre tu aprendizaje en los idiomas en los comentarios. Nos vemos. Bye bye.